Què tal, com ha anat el cafè? Pausa, cafè, conversa, esmorzar, lavabo? Foto, recordeu, amb el hashtag Dades en Acció. Escolteu, a partir d'ara, mentre us aneu seient, us dono un parell d'indicacions perquè a partir d'ara, a partir del showroom, que ara escoltarem i veurem, començarem les sessions paral·leles a l'aula magna i a l'aula polivalent que estan a l'Escola de Música, que com heu vist està aquí al costat. Per tant, els que vulgueu assistir-hi només heu de sortir, companys i companyes meves us acabaran d'acompanyar. I recordeu que per dinar heu de tornar, perquè el mateix lloc que anem a fer l'esmorzar és el lloc on dinarem. Bé, com que encara no tenim el do de la ubiquitat, com els sants, de poder estar tot arreu, no patiu perquè les sessions es graven totes. Per tant, els que no esteu aquí, esteu en una altra sala, un cop passat el congrés les podreu recuperar perquè les penjarem a les xarxes, a YouTube. Per tant, tranquil·litat. I dir-vos que no patiu perquè totes les ponències a tota la sala són del mateix nivell, supertop, per tant, no us heu de preocupar. I ara què farem? Doncs ara escoltarem aquests dos homes que tinc aquí a dalt de l'escenari. Ells ens venen de Gestiona, són en Javier García Arae i en Paco Orte. Què ens explicaran? Home, ens donaran una mica de full de ruta del sopar de gala. Quants cubates es poden fer, si hi haurà ball en línia, si no... És broma, Dic, a veure si m'escolten o no m'escolten. Aquests senyors estan aquí per explicar-nos què és el que fan a la seva empresa. El showroom es diu La gestió documental a través de la plataforma Gestiona, aplicant el nou paradigma data-driven a les APPs. Endavant, quan vulgueu. Hola. Hola, buen día, buenos días. Muchas gracias. Antes de empezar, sí que me gustaría agradecer nuestra presencia aquí a la sesión por darnos la oportunidad de explicar un poco lo que hacemos, ¿no? En nuestro trabajo, en nuestro día a día. Muchísimas gracias al Ayuntamiento de Sant Cugat, al Archivo de Sant Cugat, que nos aloja. Y, por supuesto, muchísimas gracias a todos y a todas por vuestra atención. Vale, cuando nos planteábamos ¿qué queríamos traer aquí a presentaros para que pudierais ver algo interesante? Teníamos muy claro que lo que queríamos era, en lugar de contar lo que estamos haciendo, lo que queríamos era enseñar, ¿no?, lo que estamos haciendo. Así que nuestra presentación, que vamos a cometer un poco el alimón. Yo soy Javier García Araez, soy especialista en gestión documental, en Gestiona. Y Paco Orte, que es miembro del equipo de desarrollo tecnológico y es arquitecto de datos, ¿no? Vamos a estructurar esta presentación un poco en dos partes, ¿vale? Un segundo. Vamos a estructurar un poco esta presentación en dos partes. Primero yo haré una explicación un poco de contexto de qué es lo que hacemos, quiénes somos, por qué hemos llegado hasta aquí, cuáles son los pasos que hemos seguido para llevar a cabo el desarrollo tecnológico, ¿no?, que hemos tenido en los últimos años. Y luego ya pasaremos a la parte interesante, que es donde Paco nos enseñará de verdad lo que todas las administraciones públicas u organizaciones que utilizan Gestiona pues tienen ya en sus manos, porque lo que vamos a enseñar no es un futurible, sino que es una cuestión ya de presente, el desarrollo que hemos venido haciendo, ¿no? Antes de comenzar un poco el contenido, sí que me gustaría explicar un poco quiénes somos, que es relevante para esto. Gestiona es público, es una empresa prestadora de servicios de administración electrónica. Gestiona es una plataforma de administración electrónica, es decir, un conjunto de servicios y de tecnología, sobre todo es una plataforma tecnológica que está diseñada, está pensada para dar servicio a las administraciones públicas, ¿vale?, a la hora de llevar a cabo la tramitación administrativa. En el núcleo de la génesis de Gestiona está siempre el cumplimiento normativo. La base de creación de nuestra empresa, el nacimiento de nuestra organización es el cumplimiento normativo. Y, por tanto, la plataforma, la tecnología que desarrollamos tiene siempre ese núcleo de cumplimiento normativo exquisito, ¿no? Desde el punto de vista de las funcionalidades, si hablamos de Gestiona, lo que hablamos es de una plataforma, ¿no?, una plataforma transversal a la organización que tiene diferentes funcionalidades, destacando el servicio a la ciudadanía, sede electrónica, oficina de asistencia en materia de registros, ¿no?, motor de tramitación, un gestor de expedientes, una parte de gestor documental y diferentes módulos, ¿no?, que lo vienen a desarrollar.
¿vale? Desde el punto de vista de sede electrónica, ¿vale? Gestiona, articula una serie de funcionalidades que están pensadas pues, para hacer servicios a la ciudadanía accesibles, ¿no? Que permitan realizar esos trámites frente a la administración de una forma sencilla, de una forma adecuada, ¿no? Servicios que asistan al ciudadano, que estén simplificados, que reduzcan un poco las cargas administrativas. En su vertiente de motor de tramitación, gestor de expedientes, gestiona, destaca, o tiene entre sus principales digamos, fuentes de desarrollo la incorporación de herramientas de clasificación, estructuración, ¿no? Organización, normalización. Eso es muy importante para quienes trabajan en Gestiona y para el propio desarrollo de la plataforma. Esto nos permite, como hablamos de una plataforma en la que estamos capturando datos, estamos generando documentos, es una plataforma de génesis, ¿no? de origen, de información, de documentos y de los datos que los acompañan, nos permite diseñar procesos y nos permite diseñar también los modelos de datos que acompañan a estos procesos y a los productos generados por estos procesos. A diferencia de lo que veíamos en presentaciones anteriores, por tanto, estamos en un escenario en el cual estamos generando de base tanto los productos de tramitación como las estructuras que nos permiten generar esos productos de tramitación. El motor está muy pensado pues, para incorporar herramientas de simplificación, automatismos, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, incorporar una parte de gestión documental. Al final, esos productos, esos documentos se crean, se capturan, se digitalizan con la plataforma, deben ser dispuestos, deben ser elaborados, accedidos, ¿vale? Siguiendo las pautas establecidas en el modelo de gestión documental. Esos documentos, evidentemente, tendrán que tener las garantías de validez, garantías de firma electrónica. Bueno, Gestiona también es un operador de certificación de firma electrónica. Tenemos la posibilidad de ofrecer firma electrónica en la nube y, por supuesto, preservación de esa validez de los documentos, ¿no? Entonces, esto es un poco, rapidísimamente, un esbozo de lo que hacemos, que es importante para comprender lo que luego vamos a ver, ¿no? Gestiona es una plataforma transversal que nos permite ayudar a las administraciones públicas con las que trabajamos a la hora de realizar las tramitaciones administrativas. Muy rapidito unos datos que para dimensionar también lo que hacemos y cómo lo hacemos, simplemente decir bueno, que funciona de una solución 100% SaaS en la nube, ¿vale? Todo uso de Gestiona será siempre online. En la compañía trabajamos más de 350 personas, por eso esto nos da una capacidad de tener enfoques pues, multidisciplinares, ¿no? A los desarrollos, al servicio que ofrecemos, a la tecnología que desarrollamos. Hermano, yo soy representante del ámbito de la gestión documental y por eso me centro en todos estos procesos de análisis, de diseño de procesos, interrelación, contextualización, ¿no? Pero me acompaña Paco, que es arquitecto de datos y especialista en análisis de datos, data architect, etcétera. Bueno, trabajamos para más de 7.000 administraciones públicas, la mayoría de ellas entidades locales, pero tenemos organizaciones de todo tipo y bueno, los números son bastante, escalan muy hacia arriba, ¿vale? Por eso cuando hablamos de lo que somos y para entender bien cómo existe Gestiona y cómo funciona Gestiona y los productos que generamos, hay que entender también las dimensiones de lo que estamos haciendo. Esto yo creo que redunda un poco también en poner en valor lo que nos enseñará luego Paco. Ya hemos repasado un poquito a qué nos dedicamos y quiénes somos, por poner un poco de contexto. ¿Qué hacemos y qué pasos hemos dado para llegar al desarrollo tecnológico que os vamos a enseñar hoy, ¿no? Nuestro objeto de trabajo es fundamentalmente la administración pública. Lo que vamos a hablar ahora, esto que os puede parecer muy evidente y normal, es que la administración pública, como norma general, y a diferencia de lo que nos pasa a las empresas privadas, tiene unas reglas de juego a la hora de tramitar, a la hora de generar sus productos de tramitación que están muy claros. Un funcionamiento reglado y regulado, basado en unas normas, en unas garantías procedimentales, ¿no? Esto nos permite establecer unas reglas del juego muy claras. Y esto también pasa en lo que es la interacción, ¿no? con los ciudadanos, la interacción del ciudadano con la organización pública o de la organización pública con el ciudadano. Son unas reglas del juego muy marcadas, unas estructuras
muy marcadas. Y los productos de estas reglas del juego también tienen unas garantías jurídicas, administrativas y, por supuesto, también de memoria, patrimoniales, etcétera, respecto a los documentos, a los productos generados y también, no solo a esos documentos generados, sino a los datos que acompañan a los documentos generados. Esto es lo que es nuestro pan de cada día. Digamos, abordamos el trabajo teniendo estos mimbres, ¿no?, de trabajo en las organizaciones que utilizan Gestiona. Claro, a lo que nos dedicamos nosotros normalmente es a estas reglas del juego, este funcionamiento de las administraciones públicas, llevar a cabo unas transformaciones a procesos puramente digitales. Esta transformación puede darse desde un entorno muy analógico, muy en papel, o puede darse desde una administración que está trabajando ya de una forma bastante en soporte electrónico y lo que quiere hacer es realizar una transformación. Pues nosotros, tanto desde el punto de vista organizativo, de trabajo como tecnológico, lo que hacemos es posibilitar esta transformación de procesos a procesos digitales y además estos bien contextualizados, bien definidos, bien diseñados desde el origen, ¿vale? Hablo yo aquí hoy, entre otras cosas, porque el enfoque multidisciplinar nos hace abordar este trabajo también y obviamente desde el ámbito de la gestión documental y del archivo. Al trabajar así, al realizar estos procesos, en la plataforma de administración electrónica, se están generando estructuras de procesos, estructuras procedimentales que van a generar productos. Y van a generar productos, documentos, expedientes y también datos, y se van a generar de una forma muy estructurada. Si trabajamos correctamente, con un correcto análisis, vamos a trabajarlo y vamos a obtener resultados muy ordenados y muy normalizados, ¿no? Y además nuestra plataforma, ya desde su génesis, estaba preparada para capturar evidencias, datos, eventos, metadatos, evidentemente, que acompañan a los productos de tramitación. No estamos solo en el ámbito de una gestión documental. Y todo esto conforma una base, un potencial muy, muy grande para lo que se va a hablar, entre otras cosas, en este magnífico congreso. Una base informacional de datos capturados, generados, que serán la base y sustentarán, pues, el gobierno del dato que todos deseamos, ese futuro que estamos ya teniendo un poco al alcance de la mano, Open Data, el resto de elementos de reutilización y utilización de los datos generados, ¿no? Claro, en nuestro día a día, yo que trabajo en el equipo de implantación y desarrollo, también acompaño a I+D, estamos muy acostumbrados a trabajar en el día a día de las organizaciones. Entonces, realizamos análisis de procesos para generar, digamos, estructuras de gestión documental adecuadas, estructuradas, etcétera. Metodologías de mejora continua o de implantación que nos permitan ya trabajar siempre desde el ámbito de la gestión de documentos y, por supuesto, ahora también desde el ámbito de la gestión de los datos que, como digo, acompañan a esos documentos. Realizamos análisis de transformación y al final lo que tenemos es mucha experiencia. Ese equipo de más de 350 personas tiene mucha experiencia sobre el terreno a la hora de trabajar con las administraciones públicas. Y nos encontramos que cada día más en los últimos años, las organizaciones que utilizan Gestiona nos están exigiendo una información, tienen unas necesidades de información que están detectando cada vez más, ese deseo de organizarse y gobernarse en base a los datos obtenidos, nos están expresando y nos están diciendo que eso es una necesidad que tiene que tener nuestra plataforma de administración electrónica. Y además quieren tener esos datos de forma accesible, una disponibilidad permanente, ¿vale? Quieren que esos datos sean de calidad, que aquí es donde tenemos mucho que decir, desde el ámbito de la gestión documental, ¿vale? Y al final de lo que se trata es que lo que quieren hacer es explotar esa información, no solo obtenerla, sino también tener las herramientas que permitan explotarlo, reutilizarlo, etcétera. Ese potencial informacional que tenemos en las administraciones públicas tenemos que transformarlo. Así que ya desde hace varios años en Gestiona se estableció un cambio estratégico, ya llevamos bastante tiempo, por eso lo que vamos a enseñar hoy es una realidad palpable. Un cambio en la estrategia que hizo que orientásemos todo desarrollo tecnológico a ese tratamiento del dato, el enfoque en el dato. Tuve ocasión de hacer una pequeña presentación hace 2 años, ¿no?, en el congreso que fue online, y hablábamos ya de cómo estábamos transformando los procesos a una datificación de procesos desde el origen, desde el diseño, ¿vale? Bueno, pues también eso fue acompañado de un desarrollo tecnológico que podremos ver en la presentación de mi compañero.
Y este desarrollo tecnológico consiste en un cambio paradigmático en el propio core, en el núcleo de la plataforma. Esto es una cosa que es muy importante y que nosotros hemos tenido muy claro ya desde hace bastante tiempo. Un desarrollo, un cambio paradigmático que tiene sobre todo dos focos, ¿vale? Ya sabéis, como somos una plataforma de administración electrónica con diferentes módulos, funcionalidades, el registro, gestor de expedientes, órganos colegiados, etcétera, lo que hicimos fue hacer que todas esas funcionalidades de gestión tuviesen un enfoque muy claro a la generación de datos de calidad y a la obtención directa de datos de calidad desde la propia plataforma. Es decir, todo se cambió, el propio Gestiona, para digamos que ese núcleo, esos modelos de datos estuvieran accesibles y disponibles desde la propia plataforma. Luego Paco nos enseñará un poco sobre esto. Y también un nuevo enfoque que hace que todos los desarrollos, como somos una empresa evidentemente tecnológica, todos los desarrollos, porque Gestiona es una plataforma que va evolucionando día a día, semana a semana, sacamos funcionalidades nuevas, módulos nuevos, ¿no? Facetas nuevas de la funcionalidad, pues siempre que hacemos un desarrollo, siempre ya va con este enfoque, con este nuevo paradigma de que lo que vamos a hacer no es solo una pieza de tecnología, vamos a generar documentos, sino que estamos estableciendo modelos de datos que deberán ser tratados, extraídos y tienen que ser utilizados, reutilizados y explotados, ¿no? Entonces, todo nuevo desarrollo ya tiene una parte de foco en el propio diseño de la funcionalidad desde este punto de vista. Y a este cambio acompaña, y aquí Paco sabe muy bien porque forma parte del equipo que se encarga, toda funcionalidad existente en Gestiona va acompañada de las herramientas que permiten extraer esa información y obtenerla en las herramientas de análisis que veremos hoy, ¿vale? Es decir, siempre que hay un cambio en una funcionalidad existente, ese cambio va acompañado de la actualización junto con ese desarrollo de las herramientas de extracción de los datos, ¿vale? Y además, cuando hacemos una nueva funcionalidad, como podría ser la contabilidad o la gestión tributaria, todo ese escenario en el que vamos en los próximos años, ya sabemos que tenemos que hacer ese diseño de la funcionalidad también acompañado de las herramientas que nos van a permitir extraer en tiempo real, ¿no? Los datos generados, ¿vale? Y esto al final se traduce en 3 puntos con los que quiero acabar, que no me quiero extender más que lo que habla Paco. Que en Gestiona vamos a tener acceso directo, disponibilidad al grueso de todos los datos pertinentes, todos los datos, evidencias, metadatos, eventos y también descripciones, etcétera, etcétera, que han sido generados con cualquiera de las funcionalidades y van a estar disponibles desde la propia plataforma. No hay que hacer una consulta, no hay que hacer algo de salir afuera para obtenerlos, etcétera. Esto nos va a facilitar también, al ir las funcionalidades nuevas acompañadas de un diseño, un postprocesamiento mínimo de los datos. Ya sabéis que una cosa es generar los datos y otra cosa es analizarlos. Hay un proceso de adecuación de los datos obtenidos a la información que queremos obtener, ¿no? Nosotros cambiamos y diseñamos las funcionalidades para que este postprocesado sea mínimo, establecer unas reglas del juego comunes a la hora de realizar los análisis, explotación y obtención de los datos. Y finalmente que esta extracción se ejecuta en tiempo real, es decir, en todo momento la información generada en la plataforma, sea esta porque se ha generado una solicitud en la sede electrónica o porque se ha resuelto un expediente, se está extrayendo a los modelos de analítica en tiempo real. Hay un proceso en el que tarda lo que tarda en llegar a las propias herramientas, pero esto se está haciendo de forma permanente, se está realizando de forma permanente, ¿no? Entonces, al final, de lo que se trata es que nuestra propia plataforma, lo que veníamos a decir, que lo que vamos a enseñar hoy es un proceso que llevamos, como decía, unos años, que tiene esta traducción directa. Ahora, sin más, ya dejo a Paco que os enseñe, a ver si podemos técnicamente, hemos tenido algún problema. Os enseñará un entorno puramente funcional de Gestiona, con las herramientas que incorpora la propia Gestiona y las herramientas de analítica disponibles. Muy bien, buenos días. Como me presentaba Javier, soy Paco Orte y pertenezco también al equipo de gestión, en este caso más en la parte de desarrollo de tecnología y más en concreto pues en lo que es la parte de arquitectura de datos, ¿vale? Que es la presentación que hoy nos ocupa. Javier lo comentaba muy bien. Al final, durante todas estas ponencias que vamos a tener estos días, vamos a estar hablando de que tenemos que adoptar un nuevo paradigma. Y, de hecho, además, adoptamos normalmente cuando hablamos de tecnología palabras sajonas y decimos tenemos que ser cada vez más data-driven. Nuestras decisiones, las decisiones que tomamos para ser más eficientes, para ser más ágiles, con toda esta información que cada vez tenemos más digitalizada y que cada vez contamos
con mejores herramientas para poder procesarlas, pues con herramientas de Machine Learning, como plataformas como la que vamos a ver hoy. Realmente, para que desde la tecnología podamos ofreceros esas herramientas que faciliten convertir ese reto en una solución, las propias plataformas tenemos que convertirnos en data-driven. Nuestros sistemas, nuestras plataformas de administración electrónica tienen que introducir la analítica de datos dentro de lo que es propiamente esas plataformas de tramitación. Es nuestro enfoque, es un enfoque, la verdad es que yo creo que muy novedoso, que no encontraréis mucho en el mercado, pero que realmente es lo que hace que el trabajar con datos sea algo natural. ¿Y cómo lo enfocamos desde propiamente Gestiona? ¿Para quién es esto de la analítica? Tradicionalmente teníamos equipos que se dedicaban a analizar datos y los formábamos en determinadas herramientas que muchas veces estaban fuera de las plataformas con las que trabajábamos. ¿Pero quién necesita analizar datos? Todos en algún momento analizamos datos. Todos en algún momento tenemos que localizar un determinado expediente, tenemos que localizar un determinado documento, tenemos que localizar determinadas realidades que tengamos que mejorar o que tengamos que corregir para poder ser más eficientes en nuestro trabajo. Realmente tenemos que hacer un enfoque mucho más ambicioso y todas las personas que accedan a la plataforma tienen que tener disponibles propiamente lo que es la analítica. ¿Cómo lo resolvemos? Con 3 enfoques, porque claro, si son para todos, las necesidades no son las mismas. Va a haber personas que van a estar en el día a día, que van a estar introduciendo datos en nuestra organización, que van a tener que ser los garantes de que la calidad del dato sea la correcta, que van a tener que estar alimentando todas estas fuentes de datos y que van a tener que tener capacidades de localizar los datos de forma muy rápida, porque cada vez trabajan con cantidades más ingentes de información. Y seguimos teniendo gente que analiza datos y que necesita visiones de alto nivel, en el que detectar determinadas tendencias, en que detectar determinados comportamientos, precisamente para luego acudir a esos datos, acudir a esos procesos y poder mejorarlos. Y luego tenemos singularidades. Los tecnólogos podemos daros una plataforma que sea lo más abierta posible, pero la realidad es que nuestros procedimientos, nuestra forma de trabajar, nuestra forma de tramitar, a veces tiene singularidades. Y necesitamos generar contenido analítico que es propio nuestro, porque realmente responde a nuestra propia realidad, lo que nosotros llamamos analítica de autoservicio. Damos a los usuarios esos datos para que ellos puedan hacer esos informes que se adaptan propiamente a sus necesidades. No olvidándonos que cuando hablamos de gobierno del dato y cuando hablamos de ser data-driven, realmente no solo estamos hablando de tecnología. Y esto os lo dice un tecnólogo, lo cual creo que tiene muchísimo más valor. No solo es tecnología. Cuando hablamos de gobierno del dato estamos hablando de tecnología, obviamente, de mejorar los procesos a través de la tecnología, si no hay una mejora de eficiencia, si no estamos trabajando mejor, si realmente esto no nos está aportando un resultado que nos lleve a dar un mejor servicio al ciudadano, que al final es nuestro objetivo final, el poner en el centro los datos no sirve de nada. Y lo que es muy importante es que establezcamos la cultura del dato, que nos formemos todos, que realmente aprendamos a utilizar estas nuevas herramientas que ponemos en nuestras manos. Abandono ya lo que es propiamente lo que es la presentación como tal, en la medida que la tecnología nos lo permita, porque hacer demos de este tipo es complejo, ¿vale? en este tipo de contextos. Y vamos a saltar propiamente vamos a ver la tecnología, cuál es esa solución, porque nos habláis de que vamos a poder buscar de una forma muy sencilla, de que vamos a tener informes sobre los que vamos a poder navegar, ¿no? y detectar tendencias, pero aún más, me dices que voy a poder generar contenido de forma autónoma. Estamos diciendo muchas cosas, ¿no? Estamos siendo muy ambiciosos porque realmente el enfoque es muy ambicioso y lo más importante es un enfoque que llevamos mucho tiempo con él. Y lo que os estamos enseñando es una plataforma que esté implantada ya en nuestros clientes. Hay clientes ya que están utilizando, más que clientes, colaboradores, porque han colaborado mucho en este proyecto y nos han ayudado, ¿no? a realmente refinarlo como tal. Esta es nuestra plataforma Gestiona, para que los que no los conozcáis, pues es una plataforma de administración electrónica, como decía Javier al principio, y pues que dividimos cada una de nuestras funcionalidades en lo que denominamos módulos. Hoy nos vamos a centrar en la parte de expedientes, en concreto. Y entonces, disculpad, que veo un poquito regular, en expedientes. Y pues, en cada uno de los módulos pues, nos recibe pues, lo tradicional, ¿no? Tenemos un listado pues, de aquellos expedientes a los que yo como usuario tengo acceso y con los que podría operar. Entrar en cada una de sus fichas, hacer alteraciones, crear nuevos expedientes, tramitar, añadir documentos, etc. ¿Dónde encaja la analítica? Pues ya le estamos dando un espacio preeminente. Si os dais cuenta, al lado de ese listado tradicional tenemos lo que
denominamos ese primer elemento, ese primer pilar de la analítica dentro de lo que es propiamente gestión, que es la búsqueda avanzada. ¿Qué es la búsqueda avanzada? Es una herramienta disponible para todos los usuarios de la plataforma. Nos olvidamos de esos problemas de licenciamiento, nos olvidamos, donde el usuario va a ver los datos en los que ya está autorizado dentro de la plataforma y solo los datos a los que tiene acceso, y esto nos lo permite el haber integrado la analítica dentro del propio Gestiona, y en el que va a recibir con un resumen de todos, en este caso todos los expedientes a los que tengo acceso y los que puedo tramitar. Si os dais cuenta, es una tabla que me recibe con una primera columna, en este caso la función, y que además yo en un determinado momento puedo incluso navegar al siguiente nivel que tenemos definido, que en este caso sería la subfunción. Si en un determinado momento me interesa una subfunción en concreto, y vamos a poner archivo no por nada en especial, como podéis entender, y validamos obviamente lo que es la selección, el sistema, en el momento que a mí algo me llama la atención, ya está recalculando, ya estamos filtrando y obteniendo una información totalmente diferente. Y todos estos campos tenemos más dimensiones, tenemos más elementos sobre los que podemos trabajar. Pues podemos trabajar sobre ellos directamente, por ejemplo, pivotándolos. Es algo muy natural. Aunque queramos un resumen, ¿no? Todo ese totalizado me lo vas a desglosar por los meses. Quiero un evolutivo, quiero una evolución propiamente de lo que es la información, de manera que pueda saber realmente cuándo están sucediendo las cosas. Perfecto. Si os dais cuenta, en el momento que yo filtro, esos filtros se van acumulando en la parte de arriba y marcamos un color diferencial a aquellos elementos que yo he seleccionado propiamente y que son fruto de una decisión mía. En este caso, pues esa es su función de archivo. Si pulsamos en cualquiera otra de las dimensiones, nos da también una información muy relevante. Si os dais cuenta, la subfunción que he seleccionado, que es archivo, en estos datos de demo tiene asociado esos 3 procedimientos que aparecen actualmente en blanco. Pero no solo eso, sé aquellos procedimientos que realmente no corresponden a esta subfunción, porque aparecen en un color diferente, aparecen en un color gris, que quiere decir que ahí no están sucediendo datos de esa subfunción, lo cual tiene todo el sentido. Y no solo nos está dando información de la lógica en positivo, sino también de esa lógica en negativo de dónde no pasan o dónde no suceden las cosas. Perfecto, muy bien. Pero yo al final voy a poder seguir de alguna forma seleccionando, voy a poder seguir trabajando, porque estamos hablando de seleccionar. Vamos a poder seleccionar un ciudadano, ¿vale? Y vamos a poder buscar directamente, y por ejemplo, escribir Antonio. Un segundo. Si podemos con el teclado, si nos lo permite. Y si os dais cuenta, conforme vamos escribiendo, el propio sistema va localizando en todo nuestro set de datos y va marcando esa cadena que estamos utilizando precisamente para hacer propiamente lo que es la búsqueda, localizando todos aquellos elementos que coinciden precisamente con esa búsqueda. De manera que yo en un determinado momento me puedo quedar directamente con este tercero en concreto y el sistema va filtrando. Pasan más cosas, no solo son los cálculos, tenemos más elementos y tenemos aquí un elemento que es muy interesante, en este caso un listado. Nos recuerda mucho al listado, al inicial, es un camino de vuelta otra vez. Estamos en la analítica, estamos haciendo búsquedas, estamos haciendo selecciones y vamos a hacer un camino de vuelta de nuevo propiamente a nuestra actividad. He localizado ya esos 4 elementos, esos 4 registros donde quiero propiamente hacer un trabajo o tengo que añadir un documento, o tengo que hacer una gestión adicional. Los he localizado de una forma sencilla, de una forma rápida y tengo un enlace directo porque en ningún momento he salido de la plataforma de administración electrónica. Aquí estamos haciendo una analítica y un estudio de los datos que no está en un elemento exterior que me obliga luego a volver a filtrar, sino que realmente estoy dentro propiamente de la plataforma. Si hablamos de capacidades de selección, a veces los informáticos, cuando marcamos el camino, pues lo complicamos. El saber en qué dimensión tengo que seleccionar a veces es complejo también. Y nos genera muchas dudas. Y a lo mejor acude a nosotros un trámite que tenemos que localizar y tenemos información vaga y no conocemos realmente en qué campos del modelo de datos están. Es por esto que añadimos también una búsqueda mucho más inteligente que va a interpretar lo que vayamos escribiendo y que no va a buscar solo en una única dimensión, no va a tener un camino, no, vamos a romper propiamente las barreras y cuando empezamos a escribir y, por ejemplo, conocemos el nombre y el apellido de la persona en concreto,
del que queremos buscar, si os dais cuenta, el sistema ya no solo busca en ese campo de terceros que buscamos antes, sino que va buscando en todos los elementos, incluso en campos de texto libre, en el propio asunto del expediente, ¿vale? Y nos está ayudando a localizar propiamente la información de una forma totalmente libre. Bueno, yo de momento sigo queriendo hacer una selección, ¿vale?, de ese tercero. Muy bien. Luego, además, este tercero me dice que el expediente sobre el que tengo que trabajar tiene que ver con una consulta presencial que ha hecho, ¿vale?, de uno de estos elementos de archivo, porque además esta persona en concreto es uno de nuestros investigadores, además, de la parte de archivo. Si os dais cuenta, yo escribo de forma natural precisamente lo que estoy buscando, o sea, prácticamente empiezo a escribir lo que es el enunciado, lo que me permite buscar, y el sistema es capaz de, en toda la información propiamente de expedientes, localizar esa información sin que nosotros le fijemos dónde tiene que buscar. Y siempre me va a ordenar la información en aquellos elementos, en aquellos campos, en aquellas coincidencias que realmente tienen un porcentaje mucho más alto de que estén dentro de lo que es propiamente mi selección. Estamos dotando de unas herramientas de selección, de búsqueda, totalmente avanzadas y muy innovadoras y que se adaptan y que además aprenden de cómo vamos filtrando propiamente los datos. Con un nombre y prácticamente la actividad que estaban desarrollando, he dado propiamente con lo que es el expediente y, como decíamos antes, podemos pulsar y directamente ir al expediente y a continuar con nuestra actividad. Estamos, por tanto, de alguna forma cambiando lo que son los procesos, por decirlo de alguna manera, la forma que tenemos propiamente de trabajar. Búsquedas avanzadas, primer pilar. Vamos a ver el segundo. Claro, esto es una visión muy bien de detalle para todos los usuarios, que no es poco. Pero a veces necesitamos una visión de alto nivel. Necesitamos ver cómo está funcionando nuestra actividad. Tenemos que gestionar a nuestros equipos. Tenemos que ver si realmente tenemos expedientes, por ejemplo, que llevan un tiempo mayor del normal sin estar propiamente tramitados. Y para eso necesitamos dar un paso atrás y apoyarnos en elementos gráficos, apoyarnos en informes. Nosotros hemos hecho un trabajo, sobre todo de experiencia de equipos como el de Javier y de colaboraciones con las personas y las organizaciones que trabajan con nosotros, de definir informes que busquen un propósito y que realmente busquen esa mejora continua de los procesos, porque de eso estamos hablando, no solo de analizar datos, sin más. Aquí tenemos un ejemplo, un informe en el que podemos analizar de una forma sencilla, de una forma tenemos una visualización de aquellos expedientes que llevan un número de días abiertos. Y probablemente que nos tienen que preocupar, porque si llevan mucho tiempo abiertos y todavía no los hemos cerrado, probablemente tengamos que hacer algo con ellos. ¿Se trata de un informe estático? No. Aquí necesitamos que el usuario pueda navegar, que pueda trabajar con él, que pueda en un determinado momento decir, me voy a centrar en expedientes abiertos durante este ejercicio. ¿Sí? Si os dais cuenta, simplemente he pulsado, me ha llamado la atención, voy al gráfico de evolución y quiero expedientes abiertos de este año. Y el sistema ha reaccionado. Todos los objetos se han vuelto a calcular. Y ahora, de todos estos elementos, si os dais cuenta, tengo una serie de expedientes que llevan un número ingente de días, que probablemente tengo que hacer algo con ellos, que realmente tendría que entrar en sus fichas, tendría que trabajar sobre esos expedientes para propiamente intentar solucionarlos, ver cuál es el problema y sacarlos adelante. Pues en estos objetos también, efectivamente, puedo filtrar, puedo quedarme con aquellos que, si os dais cuenta, los hemos reforzado en un color rojo porque realmente están por encima de la norma. Puedo seleccionarlos y me quedo solamente con ese grupo propiamente de expedientes. En una analítica tradicional, que muchas veces ni siquiera es tan dinámica como esto, entonces ahora acudimos a la persona que está gestionando más en detalle y tiene que utilizar los filtros tradicionales para volver a localizar todos estos expedientes, porque aquí no nos está apareciendo propiamente el listado. Pero es que aquí la analítica forma parte de un todo dentro de lo que es propiamente la plataforma. Entonces, si os acordáis, antes teníamos propiamente lo que es la búsqueda avanzada. Cuando volvemos a esa búsqueda avanzada, el filtro que hemos aplicado, que es resultado de unas pesquisas que hemos seguido con un informe de muy alto nivel, nos llevan a un listado súper detallado, expediente por expediente, que me permite acceder a cada uno de esos expedientes para darles resolución y para realmente ver por qué esta información o estos expedientes no han tenido un trámite correcto dentro del tiempo que nosotros creemos que es oportuno. Muy bien.
Analítica guiada, la verdad es que tiene mucho sentido. En la analítica guiada hay otro tema muy importante y es si tenemos herramientas buenas de análisis de datos, la calidad del dato se convierte en algo totalmente vital. Y es por esto que añadimos puntos de control, elementos que nos ayuden también a localizar propiamente registros que sean problemáticos. Nos puede interesar localizar registros o expedientes que no tienen serie documental, o que el campo asunto no ha sido rellenado, que hemos escrito previamente lo que es la realidad de ese expediente. Y no es como queremos trabajar, porque como habéis visto ahora podemos buscar por ese asunto. Ese dato ahora mismo es vital para luego poder localizar de una forma sencilla y de una forma rápida propiamente lo que es la información. Si os dais cuenta, aquí lo que hacemos es habilitar caminos, porque a veces las selecciones son complejas, las casuísticas son complejas, de manera que con un solo golpe, KPIs que son, o elementos de calidad que son críticos para la gestión de este módulo, en este caso el módulo de expedientes, el usuario de una forma sencilla tenga cerca esos expedientes para volver a entrar, como veis otra vez el enlace, volver a entrar a las fichas y poder solucionar. Muy bien, hemos visto dos de los primeros pilares y yo creo que innovan. El hecho de que realmente puedas analizar dentro de una plataforma, que además decía Javier, que cuando yo modifico y altero este dato, el sistema ya está empezando a hacer la ingestión de esa modificación. Ya está aplicando criterios de calidad, ya está securizándolo para que el usuario tenga ese cambio lo antes posible en la plataforma analítica. Porque es un todo. La plataforma analítica no es algo independiente, sino que está trabajando propiamente dentro de lo que es el propio gestiona. Pero a veces tenemos realidades singulares, y es lo que comentábamos. A veces es una visión tan general de lo que es un expediente no nos sirve, porque tenemos expedientes propios, trámites propios, en los que nosotros asignamos valores e incluso creamos dimensiones que son propias de ese procedimiento, porque nuestra plataforma lo permite, además, dentro de lo que es la tramitación reglada. Y realmente, claro, nadie puede inventar ese análisis. Los que mejor sabemos que hay que analizar en estos casos somos nosotros, que hemos configurado ese trámite. No, nadie, ni siquiera el mejor tecnólogo, va a poder adivinar realmente qué podemos analizar. Pues es muy importante, o para nosotros era muy importante, poner en manos de lo que son los usuarios de la plataforma la capacidad de que pudieran realmente crear sus propios informes, que pudieran crear su propio contenido. ¿Y cómo lo van a hacer? ¿Hasta dónde van a poder llegar? Pues ya vais a ver que vais a poder hacer los mismos informes con las mismas capacidades que habéis visto hasta ahora, pero con vuestra realidad. En este caso vamos a, como veréis, cuando vamos a lo que nosotros denominamos cuadro de mando, tenemos una serie de contextos de trabajo, de contextos en los que podemos desarrollar propiamente los informes, y tenemos un elemento pues, por cada uno de esos módulos que tenemos en Gestiona. Lo mismo que tienes la búsqueda avanzada y tienes unos informes asociados, tienes un punto de partida de datos que ofrecemos a los usuarios. De nuevo, y tengo que insistir, securizados. Cada usuario ve la información que ya tiene accesible en la plataforma, porque evidentemente la seguridad es la de Gestiona, porque seguimos dentro de Gestiona, aunque sea una plataforma analítica. ¿Y vamos a poder desarrollar propiamente informes? Correcto. Como punto de partida, damos unos informes ya prefijados, unos informes hechos, ¿sí?, con una serie de información, que es la que vamos a utilizar para este ejemplo. Y, de hecho, en este caso, para este ejemplo en concreto, vamos a centrarnos en un análisis de un procedimiento muy concreto, un poco por reforzar esa idea de singularidad. Vamos a hablar de lo que es el acceso de la información, ¿vale?, de la información pública. Queremos saber en qué porcentaje se está realizando con un soporte de papel, con un soporte electrónico, qué tipos de interesados están accediendo propiamente a la información o incluso saber cuáles son los órganos responsables de estos expedientes. De hecho, esta selección que teníamos antes, podemos incluso llegar a bloquearla, porque yo voy a estar trabajando constantemente con lo que es este procedimiento de acceso a la información. Muy bien, cuando vamos a analizar, pues empezaremos con algo que nos da mucho miedo a todos, la hoja en blanco, ¿sí? Y ahora quieren que hagamos un informe que estudie este procedimiento. Y como decía, con 3 premisas. Saber qué tipos de personas o tipos de interesados están accediendo a la información pública, y es importante que lo sepamos. Con qué soportes
y qué órganos son los responsables propiamente de estos expedientes para poder buscar aquellos que nos puedan dar solución. En el momento que yo entro en modo edición, se despiertan dos elementos, dos paneles, y en el panel de la izquierda vamos a tener aquellos elementos que vamos a poder añadir o que vamos a poder incluir propiamente en nuestras analíticas. ¿Y qué tenemos aquí? Tenemos una serie de dimensiones, campos, para mí dimensiones. Soy arquitecto de datos, Javier se ríe, porque las terminologías para los tecnólogos son muy importantes. Una serie de dimensiones que son las mismas que utilizamos en nuestros informes, en los que os habéis visto antes de analítica guiada. El código del expediente, la fecha de apertura, el procedimiento, la actividad, la función, la subfunción. Y propios también de aquí, el tipo de interesado. Una serie de elementos con los que vamos a poder jugar y vamos a poder trabajar con estos análisis. También una serie de cálculos. Cálculos que ya os damos, que son los que estamos utilizando probablemente en la plataforma y que proveemos a ese usuario que tiene un perfil de generación analítica dentro de la organización para que no tenga que pensar cómo se calculan las cosas. También podrá hacer los suyos propios, ¿vale? Pero en el día de hoy vamos a aprovechar lo que tenemos, que ya nos da mucho. Y evidentemente, cuando hablamos de analítica, hablamos de elementos gráficos. Necesitamos contar pues, con gráficos de tarta, de evolutivos de líneas, de barras, una serie de elementos. Si os habéis dado cuenta en los informes que teníamos por ahí, normalmente utilizábamos totalizadores. En la parte de arriba poníamos un total que nos marcaba pues, el número de expedientes sobre el que estábamos trabajando, por ejemplo. Ese elemento, que es el elemento KPI, lo llevamos de esa paleta de objetos que tenemos gráficos, elementos gráficos, y lo arrastramos. Hacemos simplemente un drag and drop para llevarlo propiamente a lo que es la parte del informe. Muy bien, el propio sistema ya nos dice lo que necesita. Para poder pintar un totalizador, lo que necesito es que me des un cálculo, una medida. Entonces, nosotros directamente la podemos buscar. Buscamos la medida en número de expedientes, que va a ser recurrente, la vamos a utilizar, ¿vale? En adelante. A partir de aquí, la acomodamos con más o menos pericia en función del sitio que tengáis para utilizar el ratón, en mi caso poco, ¿vale? Y vamos a continuar con el análisis. Hemos dicho que nos interesaría también ver la proporción a nivel de tipo de interesado de estos expedientes. Bueno, cuando hablamos de proporciones, es bastante habitual utilizar lo que es propiamente un gráfico de tarta, ¿vale? Para ver el típico quesito, ¿no? En este caso ya el sistema se adapta y nos dice, aquí necesitas un poquito más. Aquí vas a necesitar una dimensión y en este caso va a ser el interesado. Si os dais cuenta, realmente, como aquí es muy fácil consultar, las consultas no solo son para los datos, también son para los elementos de diseño. Y yo sí, directamente poniendo el nombre, puedo localizar. Y puedo, en determinado momento, pues, indicar, pues, en este caso, pues, el número de expedientes. Y esto ya directamente ya me está creando propiamente el gráfico. Puedo ponerle un título, tipo interesado. Y voy a poder, pues, en la parte de la derecha, pues, modificar pues, pequeñas cuestiones pues, de diseño pues, que mejoren la visualización. Ahora mismo pues, los gráficos de tarta pues, se suelen llevar con el círculo del centro deshabilitado, etcétera, ¿vale? O incluso en determinado momento ganar espacio pues, quitando lo que es la leyenda. ¿Sí? Muy bien. Ahora tenemos el gráfico de tipo interesado. Pues quiero uno idéntico, ¿vale? Pero con soporte. Yo voy a poder copiar este gráfico, pegarlo, tomarlo como punto de partida, ¿vale? Porque la medida es la misma y de hecho podría ser compleja, he tomado una serie de decisiones. Eliminar la dimensión y en este caso trabajar con el soporte, papel o electrónico, ¿vale? 2 minutos, ¿sí? Correcto. Y termino. 2 gráficos más, y así 2 minutos más, ¿vale? Siguiente elemento, hemos visto gráficos que solo tienen una medida, gráficos que tienen una dimensión y una medida, y hay otros gráficos que son muy interesantes, que a veces me puede interesar el cruzar, el realmente ver, comparar 2 dimensiones sobre una medida. En este caso tenemos lo que es propiamente el interesado, ¿vale? Y lo que es propiamente el soporte que comentábamos, ¿vale? Entonces,
volvemos a rescatar a nuestro interesado, nos pide una segunda dimensión, en este caso vamos a poner ese soporte, y además pues, indicamos de nuevo pues, el número de expedientes. Si os dais cuenta, en este caso ya estamos cruzando los valores de 2 dimensiones. Y podemos ver de forma sencilla cuál es el porcentaje que nuestros investigadores están utilizando el soporte de papel, ¿vale? De manera que cruzando la información de 2 dimensiones y una medida obtenemos gráficos que tienen más sentido. Y estos gráficos además son dinámicos, no son diferentes a los gráficos que teníamos desarrollados en la analítica guiada. Os estamos dando las mismas herramientas que utilizamos nosotros. Vamos a poder pulsar, vamos a poder hacer propiamente selecciones sobre ellos. Por rematar propiamente el informe y ya termino con ello, hablábamos también del tema de poder analizar a través de lo que es la unidad, en este caso el órgano responsable sería, ¿vale? Quiero hablar con propiedad. A ver. Entonces, si queremos analizar en este caso por el órgano responsable para ver aquellos órganos responsables que realmente tienen más actividad y con los que tengo que tener un determinado pues, cuidado propiamente, pues vuelvo a hacer un gráfico. En este caso, disculpad, responsables. Y esto es órgano responsable, ¿verdad, Javier? Así es, correcto. Disculpad, que no, tengo que verlo en la pantalla de aquí, por cuestiones técnicas. Entonces, si os dais cuenta, genero un gráfico de barras y en este caso quiero cambiar, por ejemplo, lo que es propiamente el orden, ¿sí? Y cambiar el orden para poder verlos de mayor a menor, de más importante a menos importante, también es muy sencillo. Y además pues puedo pues incluir otras cuestiones, como ver propiamente cada uno de los datos, para que me resulte sencillo propiamente seleccionar la información. Una vez que yo termino mi informe, y lo puedo dar por finiquitado, por cuestiones de tiempo no vamos a hacer nada más complejo, realmente tengo un informe que es totalmente funcional y que realmente hemos diseñado nosotros propiamente con los datos y con el set de datos que nos están proporcionando propiamente en Gestiona. Estamos cambiando el paradigma, os estamos dando propiamente todo el poder de los datos en vuestras manos para que lo podáis hacer. Y este informe es solo para mí, y con esto ya sí que termino. Pues este informe voy a tener la capacidad de publicarlo para que propiamente todos nuestros usuarios, todos los usuarios de nuestra plataforma, todos aquellos que tengan acceso a los datos, puedan visualizarlo, puedan utilizarlo y puedan trabajar sobre ellos. Cambiamos, por tanto, la forma de trabajar. Yo creo que hemos traído los datos propiamente a lo que es cada uno de los procesos, precisamente para ofreceros una plataforma que es data-driven y que nos ayude a convertir esos retos de convertirnos de adoptar ese paradigma data-driven en soluciones y realmente oportunidades de mejorar nuestros procesos y la calidad del servicio que estamos dando. Muy bien. Simplemente agradeceros también vuestra atención y perdonadme por los 2 minutos. Que M'ho apunto, els 2 minuts. Gràcies a tots dos des de Gestiona, patrocinador principal d'aquest congrés i, com deia, les dades són més que dades. És tecnologia, és millorar processos pensant sempre amb les persones i també aquesta cultura de les dades. Són els 3 grans pilars del que ens han explicat aquí en Javier.